en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, y todo daría, y no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que... Buenas noches, hermanos, y a todos aquellos que están viendo por el canal de YouTube. Hoy vamos a ver un poco lo que nos habla el Salmo 107. En mi Biblia dice: Dios libra de la aflicción. Es un salmo bastante largo, tiene 43 versículos. No lo vamos a leer del principio todo, sino que vamos a ir leyendo más o menos en la estructura que tiene el Salmos, para no perder mucho tiempo. Pero sinceramente este Salmo, digamos que se pueden sacar muchísimos conceptos, y hay situaciones e ilustraciones que nos llevan a nuestras vidas o a cosas que nos pasan. Si bien está hablando del pueblo de Israel, tanto el 106 también viene hablando de los acontecimientos del pueblo de Israel cuando Dios los saca de Egipto. En este también plantea varias situaciones con respecto a la vida del pueblo de Israel. Pero vamos a leer los primeros versículos, o vamos a decir cómo se estructura el Salmo. Del 1 al 3 dice que Dios es bueno, y dice los motivos por los que Dios es bueno, y también manifiesta algunas cuestiones del 1 al 3. Del 4 al 32 hay 4 ilustraciones. Son 4 circunstancias o 4 cosas que pueden pasar, o individuos que pueden estar pasando por diferentes situaciones o procesos, que ya lo vamos a ver, que son errantes, con hambre y sed, prisioneros, insensatos y sacudidos por la tormenta. Eso del 4 al 32. Del 33 al 41, el Salmo resume el trato de Dios y resume también un poco toda esta historia, pero resume el trato de Dios para con 2 tipos de personas. Y del 42 el 42 y 43 hay una pregunta que tiene implícita la respuesta en el versículo anterior. Así que vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. El Salmo comienza con una afirmación muy importante que dice, es una afirmación y una invitación: alabar a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero va apuntado a una persona en especial, o a unas personas en especial, que son los redimidos de Jehová. Este salmo, que habla de la misericordia de Dios, que muestra la misericordia de Dios, está dirigido a este tipo de personas, los redimidos. Solo un redimido del Señor puede entender a lo que este salmo apunta, y puede entender las circunstancias que llevan a la misericordia de Dios. Por eso este salmo es un cántico para los redimidos. Recordemos que los redimidos son aquellas personas que, volvemos al concepto de redimir, Dios volvió a pagar, volvió a adquirir lo que ya era suyo,
pero nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón nos apartamos y Él lo vuelve a adquirir y lo vuelve a comprar. Eso es redención, cuando volvemos a adquirir algo que ya era nuestro. Dios hizo eso con nosotros a través de la obra de la cruz. Él nos redimió, nos volvió a comprar. Nosotros nos habíamos alejado, nosotros nos habíamos perdido y Dios nos redimió. Por eso este salmo es un cántico y una invitación a los redimidos, porque no cualquier persona puede entender la misericordia de Dios o puede pasar por estos procesos y entenderlo, que es parte de la misericordia de Dios. Yo cuando leí este salmo veía que por muchos errores que nosotros tengamos, nunca el propósito de Dios es abandonarnos, sino que nos demos cuenta de a dónde nos hemos metido, a dónde hemos caído, para clamar a Él y que Él pueda rescatarnos o liberarnos. Esta es la historia del pueblo de Israel, porque es una serie de circunstancias, es como un círculo vicioso. Son series de circunstancias que va teniendo el pueblo de Israel, que va pasando por distintas etapas y bueno, se ve la misericordia de Dios también obrar allí, porque es el pueblo que decide darle la espalda a Dios, que con sus rebeliones, con su desobediencia le da la espalda a Dios, que a través de querer lo que los otros pueblos tenían o de mirar lo que los otros pueblos tenían o lograban, ellos querían lo mismo, caían en idolatría. Esta idolatría, por eso es como un proceso descendente y cuando Dios obra nos vuelve a levantar. Caían en la idolatría y luego de caer en idolatría, de darle la espalda a Dios, a veces hasta conseguían lo que querían, lo que estaban persiguiendo, pero esas cosas no satisfacían su vida, no llenaban de alegría. Entonces venía la angustia de este proceso descendente hasta llegar a ser esclavizados, a ser tomados por otros pueblos. Y en esa angustia que ellos llegaban por desobedecer a Dios, por darle la espalda, por sus continuas rebeliones, por su idolatría. Y recordemos que todo lo que no está en la voluntad de Dios es idolatría. Entonces ellos allí clamaban a Dios, en su angustia clamaban a Dios y Dios los rescataba. Y cuando eran levantados, volvían a entender que los mejores tiempos, el momento de comunión con Dios fueron los más dichosos, los más bendecidos, y Dios restauraba esa relación con ellos. Porque en ese proceso descendente Dios apartaba su bendición de ellos y ellos y Dios decía: a ver, vos querés las cosas de los otros pueblos, hacelo, fíjate hasta dónde llegás. Entonces quitaba su bendición. Cuando clamaban, Dios los restauraba y ellos volvían a disfrutar de la comunión con Dios. Pero lamentablemente en ese proceso, como es el ser humano, otra vez volví a mirar y decir las cosas de los otros pueblos, del mundo, y bueno, vuelve a caer en ese proceso. Por eso, esta es la historia del pueblo de Israel. Pero sin duda, hermanos, que es también nuestra historia. Nosotros somos así. A veces juzgamos mucho al pueblo de Israel y nuestra vida tiene todos estos procesos que decimos, de darle la espalda a Dios, de desobedecer, de no hacer su voluntad, hasta que debemos llegar al punto de una angustia tal, del quebranto, para conseguir la misericordia de Dios. Esta misericordia de Dios, por eso en el Salmo lo especifica, es para sus redimidos. Solo un redimido por el Señor va a poder cantar y experimentar lo que en este Salmo vamos a ver. Incluso lo interesante de todo esto que vamos a ver es que Dios usa nuestra desobediencia y necedad para sacarnos del barro donde hemos caído.
porque hermanos, a través de este proceso que tenemos de darle la espalda a Dios, si no nos quebrantamos, no hay liberación. Ahora, lo que vamos a ver también en algunos versículos de este Salmo es que Dios, además de usar nuestro quebranto, Él lo usa con amor, con misericordia. O sea, siempre, para mí este Salmo también me hizo pensar en cosas que uno siempre asocia el quebranto de Dios a la humillación, a un proceso de castigo, a un proceso de pagar consecuencias, y nunca lo vi desde este punto de vista, que Dios también quebranta nuestra vida para poder liberarnos, para poder darnos su misericordia. Así que un verdadero quebranto es el que Dios está esperando de su pueblo. No es un lamento o un lloro por las consecuencias del pecado, porque ya vamos a ver, solito nos metemos en muchas cosas hasta que Dios nos quebranta, pero no es un lamento, un lloro por lo que me pasa, por la consecuencia del pecado. No, es un verdadero clamor, porque ¿quién no llora por la circunstancia o por la consecuencia de un divorcio? ¿O quién no llora por un negocio mal hecho que sabíamos que no teníamos que hacer, por meternos en cosas que entendíamos que no eran buenas, y lo mismo lo hacemos? Porque eso hasta el mundo le pasa, hasta el mundo llora las consecuencias de sus acciones. Pero no es esto lo que Dios nos pide, no es un lloro egoísta por lo que me pasa, por mi situación, sino que es un clamor por entender lo que yo soy. ¿Cómo me he comportado yo con ese Señor? Que he decidido vivir mi vida de tal forma que me olvido que soy un redimido, que Dios pagó un precio por mí. Entonces, cuando yo realmente entiendo y quebranto mi corazón por entender mi miseria, es cuando Dios actúa. Siempre tomo el ejemplo, o justo me tocó ver el Salmo donde David pide perdón por su pecado, y vemos cómo es el quebrantamiento de Dios, cómo se quebranta Él por entender lo miserable que era. Y siempre el contraste es con la situación que vivió Saúl, que Saúl solo quería ser librado de la consecuencia. Nunca hubo un arrepentimiento y nunca hubo ese clamor por el perdón. Siempre hubo un lloro egoísta o un dejo de egoísmo en las personas que no claman ni se quebrantan. Este quebranto surge al descubrir cómo soy de miserable, porque eso, el ser quebrantado por el Señor, es pura misericordia. Porque si no somos quebrantados, jamás clamaríamos por la misericordia de Dios. Si yo no siento que necesito a Dios, jamás voy a clamar al cielo. Por eso es necesario el quebranto en nuestra vida. Por eso a veces nosotros nos metemos solitos en un hoyo, en un hueco, en el barro, y Dios nos tiene que levantar de ahí, pero necesitamos clamar, necesitamos quebrantarnos. A veces no existe ese quebranto. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. En el quebranto, cuando la situación, la angustia es mayor, es donde encontramos a Jesús. Así como le pasó al pueblo de Israel muchas veces, a veces también creemos que a nosotros no nos va a pasar. Y vamos a andar deambulando muchas veces por el desierto, no entendiendo que esa angustia que nos seca por dentro, que seca nuestra alma, no es un castigo de Dios. No es un castigo de Dios, sino que es la oportunidad que nosotros tenemos para que la misericordia de Dios actúe para volvernos a casa, para traernos y para levantarnos. Esta es la historia de un pueblo que entiende que está perdido y clama.
La misericordia de Dios, como dijimos, no opera sobre un corazón orgulloso. Porque el corazón orgulloso nunca va a buscar a Dios. Si yo entiendo que no necesito nada, que no me falta nada, entonces es muy raro que mire al cielo. Por eso, hermano, revisemos nuestra vida, revisemos nuestro corazón, porque si no estamos disfrutando la misericordia de Dios, es porque tal vez hay mucho orgullo en nuestro corazón, hay altivez. El orgullo hace dos cosas. Primero, que no pidamos ayuda a Dios. Y segundo, que Dios no pueda ayudarnos porque estamos llenos de orgullo. No puede derramar su misericordia en nosotros porque estamos llenos de orgullo. Vamos a ver 1 Samuel 2, 6, 7 y el 8 también lo vamos a leer. Porque esta es una oración de alguien que entiende sobre quién opera la misericordia de Dios. Es la oración de Ana, dice: Jehová mata, el versículo 6, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo y del muladar exalta al menesteroso. Levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso. Y el versículo 9 en la primera parte dice: Él guarda los pies de su santo. Fíjense que Ana entendía bien sobre quién operaba la misericordia de Dios. Sobre el menesteroso y el pobre. El pobre de espíritu, estamos hablando. Y me encanta ver los versículos anteriores porque ahí está reflejada el quebranto. Leímos que dice que Él mata, Jehová mata y Él da vida, hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece y levanta del polvo al pobre. Siempre está el quebranto primero. Si algo tenía Ana era un corazón quebrantado por la circunstancia, por lo que estaba pasando, pero ella sabía que Dios necesitaba ese quebranto para hacer su obra. Por eso es tremendo estos versículos, porque dice: Él mata y da vida. Él abate y enaltece. Siempre está el quebranto por delante. Ahora, para poder ser levantado, primero debemos ser quebrantados. ¿Él es bueno? Los versículos que empezamos leyendo decían que Jehová es bueno. Sí, Dios es bueno. Porque sin este quebranto, nunca el hombre clamaría por su misericordia. ¿Por qué? Por el orgullo que hay en su corazón. Sin este quebranto no miraríamos al cielo. Vamos a leer el versículo 4, la parte de las ilustraciones. Desde el versículo 4 al 9 dice: Anduvieron perdidos en el desierto por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ella. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben las misericordias de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. La comunión con el mundo, con su sistema de valores, con sus ideologías, con sus pensamientos, nos hacen que andemos perdidos. Y acá da la ilustración y la imagen de un desierto. Dice que anduvieron mucho tiempo en este desierto sin ciudad donde encontrarse, sin ciudad donde vivir. Y pensaba que Dios también utiliza estos desiertos que nosotros solitos nos metemos, porque dice que, o la idea que da es que esto de desear lo que el mundo
tiene, los pensamientos, siempre nos va a llevar por este desierto. Y si hay algo que no hay en el desierto es ciudades. Las ciudades siempre, o desde la antigüedad, son sinónimo de fortaleza, de protección, de descanso. Uno llegaba a una ciudad y poder descansar, poder dormir, poder estar en una zona de confort. En el desierto no existen estas cosas y a veces pensamos que podemos llegar a un buen puerto a través de estas ideologías, a través de los pensamientos. Hablamos y pensamos que con filosofías humanas, con pensamientos, ahora estoy con este tema que me hace mucho bien, y nos encerramos y vamos viendo. Si hay algo que siempre en el desierto hay, es arena, piedra, alguna retama de planta, pero no vamos a encontrar más. Otra cosa que me llamó la atención de esto es que en el desierto no hay caminos. El desierto mismo es el camino. A veces en otras superficies nosotros podemos ver senderos, podemos ver algún caminito hecho, algo que nos guíe, pero en el desierto nunca vamos a encontrar un camino que nos lleve a un lugar de descanso. Pero este es el orgullo del hombre. Por eso Dios necesita quebrantarnos, porque el orgullo del hombre es creer que puede vivir en este desierto. Que sí voy a encontrar un camino, que a través de estos logros, que a través de esto, que a través de aquello que hago voy a poder llegar a un lugar donde me sienta confortable, pero no es así. A veces nos damos cuenta tarde y ya estamos secos por dentro y a punto de desfallecer, dice la palabra de Dios. En estos desiertos es donde Dios también muestra su misericordia. Vos confías y te apoyás en todas las ideologías, el pensamiento, el sistema de este mundo. No, vos tenés que lograr esto, si estudiás, si consagrás, que es bueno, pero no deben ser los fundamentos para nuestra vida. ¿Por qué? Porque va a ser arena, piedra, nunca vamos a encontrar un camino. Ahora, lo importante de esto es que Dios solo puede dirigirte por un camino derecho. Ya sabemos quién es el camino. La Biblia dice que Jesús es el camino. A veces nosotros tratamos de buscar atajos, de buscar cosas, cuando sabemos que el camino es Cristo. Pero cuando Dios los liberó, vamos a leer el versículo 6. Solo cuando entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Solo cuando quebrantamos nuestro corazón, cuando estos errantes, estos perdidos quebrantaron su corazón, pudieron encontrar el camino. Y aunque estaban sedientos y hambrientos, porque este mundo no te puede satisfacer, no te puede saciar. ¿Querés lograr un buen trabajo? No vas a tener satisfacción. Podés lograr muchas cosas, pero siempre vas a estar sediento y hambriento, porque es lo que Dios nos dice. Entonces, si nosotros no clamamos, Dios no opera, su misericordia no llega a nuestra vida. Dice, los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Jesús se encuentra con nosotros solo cuando nos quebrantamos. Si hay orgullo en nuestro corazón, si estamos llenos de filosofía, si estamos llenos de la comunión con el mundo, que nos gusta el sistema, que nos gusta esa forma de vida, Dios no va a operar en nosotros. Vamos a ver otra ilustración. Vamos a ir un poquito más rápido, así vemos los distintos tipos. En el versículo 10 dice, algunos moraban en tiniebla y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por esto
quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Acá hay una palabra que la verdad me resultó muy fuerte, porque de lo que habla este salmo o esta ilustración que dice que algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. A veces pensamos que las circunstancias que nos pasan, nos pasan. Pero en realidad, hermanos, acá lo dice bien, que pasan por causa mía. Porque en mi ignorancia y en mi soberbia, esta es la ignorancia y la soberbia, el darle la espalda deliberadamente a Dios. Y acá también vemos la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es que por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien lo ayudase. ¿Por qué es malo Dios? No. Porque Dios quiere mostrarte que Él es el único que puede ayudarte. Ahora, la palabra que yo le decía que me pareció fuerte es que dice que aborrecieron el consejo del Altísimo. Usted sabe que busqué la definición de aborrecer. Y aunque parezca muy fuerte, aunque digamos no, a veces cuando lea la definición de aborrecer, vamos a ver que nosotros a veces somos aborrecedores seriales. La definición de aborrecer dice cansarse de cierta cosa o perder interés en ella. Especialmente, dice entre comillas, de un alimento. Y hermanos, pensaba con esta palabra cómo a veces le damos la espalda de Dios y nos cansamos de las cosas de Dios. Y ya no nos interesa. Ahí en particular dice el alimento y lo asocio con la palabra de Dios, hermano. Con Cristo, que es quien nos alimenta. A veces, hermano, por más fuerte que suene la palabra aborrecer, a veces nosotros somos esos que andamos en tinieblas, porque estamos cansados del consejo de Dios. Ya no lo buscamos, ya sabemos, ya entendemos, pero allí es donde empieza nuestra caída, porque dice que los quebrantó con trabajo y no había quien los ayudase. Yo noté un concepto que dice, ay del que confía en el hombre para ser liberado, del que confía en su cuenta bancaria, en su capacidad o en su pensamiento, porque cuando aparece en esta sombra de muerte, cuando viene la angustia, cuando viene la aflicción, cuando viene el problema, no vas a encontrar quien te ayude. Y ahí está la misericordia de Dios, porque Él te puede levantar. Dice... Esto trae como consecuencia el aborrecer el consejo de Dios, trae como consecuencia la esclavitud, porque si no somos esclavos de Cristo, somos esclavos del mundo, del pecado, y cuando nuestra propia opinión está por encima de los preceptos de Dios, es donde empiezan a aparecer esas cadenas, es donde empezamos a sentirnos aprisionados. Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios 4:5, dice que derribemos todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, ¿qué argumento tenemos en tu cabeza para no aborrecer el consejo de Dios, para cansarte, para no estimarlo? ¿Qué hay en tu corazón?
¿qué propósito tenés en esta vida? Porque si nosotros tenemos nuestra propia opinión, nuestros propios programas, planificamos la vida de tal forma que dejamos a Dios de lado, empezamos a caminar en tinieblas. Dice que derribemos todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Hermanos, debemos buscar a Cristo, debemos buscar a Dios, debemos conocerlo más. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Acá habla de cautiverio distinto a la esclavitud del pecado. Todo nuestro pensamiento, todo lo que nosotros armamos, todo lo que nosotros programamos, debe pasar por Cristo. Saber si Él está probando esto. Por eso me llamó mucho la atención este texto también, porque dice que todos nuestros pensamientos debemos llevarlo a Cristo, porque si no lo hacemos, tenemos el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Y esto es por qué? ¿Por qué? Como dice Efesios 4:18, por la ignorancia que hay en ellos. ¿Y por qué hay esta ignorancia? Por la dureza de su corazón. Esto nos lleva a estar en tinieblas. Esto es la ignorancia de no conocer a Dios. La dureza de mi corazón de creer que mis pensamientos, mi propia opinión puede estar por encima de la palabra de Dios. Estas son las puertas que el Señor quebranta. Esto es lo que nos esclaviza, hermanos. Estas son las puertas que el Señor quebranta y los cerrojos, como dice en el Salmo, que desmenuza. Pero solo Él opera luego de que clamaron a Jehová en su angustia. Los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas. Él te levanta de allí, de ese lugar, de esa mente entenebrecida, de la esclavitud de la mente, en el pecado, en los pensamientos humanos. Estos son los cerrojos que Dios da. Nunca podrías por vos mismo salir y no hay quien te ayude, como dice el versículo anterior. No hubo quien los ayudase. Solo Dios en su quebranto y nosotros en nuestro clamor podemos alcanzar la misericordia de Dios. Es darme cuenta, porque Dios me saca de esas tinieblas, es darme cuenta de dónde estaba y ya tengo la luz de Cristo para mirar todas las cosas. Por eso a veces no entendemos estas cosas y necesitamos ser quebrantados, porque sin el quebrantamiento, la misericordia de Dios no actúa. Vamos a ver la otra ilustración. Dice, versículo 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de su aflicción. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Dice, fueron afligidos los insensatos. Los insensatos es decir, una persona que falta de juicio, que es inmadura. ¿Y por qué es inmadura? Porque su alma abominó todo alimento. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es lo que alimenta nuestra vida. Pero Jesús es el pan del cielo que Dios nos envió. Ahora, el dejar de leer su palabra, el dejar de alimentarnos en las cosas espirituales, nos lleva hasta las puertas de la muerte. Acá dice que llegaron hasta las puertas de la muerte. Y es así. Nuestra alma se seca tanto, nuestro espíritu está tan caído que a veces es como si estuviéramos muertos, que nuestras obras son muertas porque no estamos alimentándonos ni estamos nutriéndonos del Señor.
Es increíble ver que a veces el darle la espalda a Dios nos esclaviza, nos pone en tinieblas, y también el darle la espalda a Dios, dejar de alimentarnos, nos hace que lleguemos hasta las puertas de la muerte. Dice, pero el versículo 2 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Voy a leer rápido también, porque estas tres circunstancias es como que nosotros nos metimos solitos en esto por darle la espalda a Dios, mirando el mundo, mirando su sistema, su forma, que nos gusta, que lograr esto, que lograr aquello, que tu profesión, que hacer esto, nos hace andar por ese desierto. Después, cuando nuestra propia opinión está por encima de Dios, cuando nuestros argumentos están por encima de la palabra y aborrecemos el consejo de Dios, nos cansamos, los dejamos de lado, empezamos a caminar en tinieblas y somos prisioneros de estas cosas. Inclusive hay pensamientos que nos esclavizan, y hay vicios y pecados que también nos esclavizan. Entonces, todo esto por nuestra desobediencia y nuestra rebelión. Igual que cuando somos insensatos y dejamos de buscar en la palabra de Dios el consejo, allí estamos cayendo nosotros solos nos metemos. Siempre la misericordia de Dios está en ese quebranto para levantarnos y hacernos volver a casa. Pero la última ilustración, vamos a ir terminando con esto, dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas, suben los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Esta es, cuando habla así de que descienden al mar en nave y hacen sus negocios, es la situación cotidiana, es nuestra vida en general. Dice que hemos visto el poder de Dios allí, pero muchas veces Dios permite las tormentas, porque dice, porque habló Dios e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa las olas. A veces Dios permite esas tormentas para que nuestra fe se afiance en Él. Esta es la única circunstancia distinta a las otras donde Dios nos manda la prueba. Pero en esa prueba Dios no quiere que estemos temblorosos, con miedo, incrédulos, sino lo que Dios busca en estas tempestades es que nosotros nos aferremos a Él. Es como los discípulos cuando estaban en la barca. Vino la tormenta, pero Jesús estaba allí. Y Jesús es el que te libra. Necesitamos clamar y buscar a Jesús, a Dios, para que nos levante en estas. Y Él puede cambiar estas tempestades en sosiego, pero debemos creer, no debemos titubear, dice, no debemos confiar en nuestra ciencia. En lo que vos pensás, en lo que vos creés, en lo que vos haces, Dios lo debe quebrantar. Sigue el resumen del trato con Dios, porque es para dos personas, es para los redimidos y para los que no creen, porque Él dice de abatar, esparce de desprecio sobre los príncipes. Bueno, está hablando sobre las personas que no se quebrantan. Y dice el versículo 41, levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Esas son las dos clases de personas, y las dos cosas, cómo opera Dios. Sobre los rectos, cómo opera, y sobre los malos, cómo opera. Pero quería terminar con esto. Había otras cuestiones también que podíamos ver, pero dice la pregunta 43, ¿quién es sabio y guardará estas cosas?
y entenderá la misericordia de Jehová. Hermanos, Dios nos llama a ser sabios, no ser sabios para guardar estas cosas. No es fácil entender que Dios opera su misericordia en nuestro quebranto, que Dios necesita que nosotros lo busquemos a Él, miremos a Él, porque si no hay quebranto, si no tengo necesidad, si mi corazón es orgulloso, nunca voy a clamar por Dios y nunca Dios va a poder derramar su misericordia en mí. Nunca va a poder restaurarme, nunca va a poder llevarme a casa, a darme esa ciudad que necesito en el desierto, a sacarme de esas prisiones que yo mismo me meto por darle la espalda a Dios, a sustentarme con su alimento y a llevarme a buen puerto cuando la tempestad es grande. Por eso, tal vez si en este momento vos estás afligido, estás angustiado, es el mejor momento para quebrantarte. Si hay cosas en tu vida que te están apretando, como quien dice, poniendo en estrecho, como dice Gustavo Casepis, debes entender que Dios quiere que quebrantes tu corazón. ¿Y quién será sabio para guardar estas cosas y entender las misericordias de Dios? Porque si no lo hacemos, y aún nuestro orgullo es mayor que el quebranto, Dios dice en el resumen que transformará nuestros ríos en sequedades. Aún aquellas cosas que vos creés que lograste, que son tuyas, que te llevan, son las que Dios va a transformar en sequedad. Por eso es importante que entendamos que la misericordia de Dios opera sobre un corazón quebrantado, como dice este salmo. Y no es para todos, es simplemente para aquellas personas que Dios ha redimido. Dios te sacó de un lugar para que vivas de cierta forma. Y a veces nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestras formas, le damos la espalda. Y Dios necesita volver a quebrantarnos para mostrarnos la misericordia de Dios. Que Dios bendiga su palabra, que podamos entender que no es un castigo de Dios cuando nos quebranta, sino que es una oportunidad para levantarnos. Así que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar rápido y después digo un mensaje, un corto anuncio. Señor y Padre Celestial, gracias porque tú operas continuamente en nuestra vida con misericordia, Señor. Gracias porque tú quieres nuestro bien, Señor. Lo que tú propones es lo mejor, porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. Ayúdanos a alabar, ayúdanos a decirlo, Señor. Ayúdanos a vivir esto, Señor. Que no aborrezcamos tu palabra, Señor. Que no te demos la espalda, Señor. Que no confiemos en nuestros preceptos, en nuestro concepto, en nuestras capacidades, Señor. Que podamos mirarte a ti, Señor, en todo momento. No solo en nuestra angustia, Señor, sino cuando tú nos levantas también estar aferrados a ti, Señor, a tu palabra, a buscar ese pan del cielo que es el Señor y a llevar nuestros pensamientos cautivos a ti, Señor, que podamos pasar todas las cosas por el filtro de tu voluntad, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor, porque esta es la forma que tú quieres que vivamos, Señor, dependiendo íntegramente de ti, Señor, sin orgullo en nuestros corazones, sin nada de nosotros, sino que tú lo llenas todo, Señor, y en todo. Ayúdanos, Señor, a tener este pensamiento. Son procesos difíciles, son procesos que nos duelen, Señor, muchas veces, que a veces no sentimos tu misericordia en el medio del dolor, Señor, pero sabemos que está y que tú eres bueno y que puedes levantarnos, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor, a poder ser sabios para guardar estas cosas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, en un momentito ya le va a llegar también a ustedes el link
de los motivos de oración y motivos de agradecimiento. En un ratito ya le va a llegar ese link. Por lo demás, buenas noches y que Dios bendiga su palabra.